El sky, en inglés, sky es lo que tú puedes ver, ¿cierto? Pero hell es lo que aunque no veas, está ahí. Es el paraíso terrenal, es donde habita el Señor. Más luego les explicaré. Filipenses 1, 21, 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces, estar con Cristo es escoger lo mejor de lo mejor. Si mueres en Cristo, eres ¿qué? Escoltado por los ángeles hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso es mejor estar con Cristo. Cada vez que tu alma, porque es que el alma está en las emociones, ¿cierto? Y cada vez que tu alma tiende a caminar por el lado contrario de Cristo, por el lado contrario que da la palabra, en estos quehaceres del mundo, o en estas cosas del mundo. Hoy día se está festejando, este fin de semana que viene, que se festeja en el mundo. Halloween. Wow. Halloween, festejo satánico. Eso es la realidad. Eso es un festejo satánico, pero qué triste que el pueblo de Dios muchas veces, por no ser educado, no entienden la magnitud de lo que se están metiendo. Amén. Cuando están festejando este tipo de fiestas satánicas. Aún disfrazar a nuestros hijos y colocarle máscaras. Físicamente no es nada, pero espiritualmente es mucho más allá. Es mucho más allá lo que en el campo espiritual hay detrás de una máscara. Se esconde Satanás. Nuestros hijos, hay ángeles que los cuidan. Entonces, ¿para qué llevarlos a ese camino? Dios quiere siempre que estemos en el camino de Jesús. Y qué lindo que desde temprana edad podemos enseñar a nuestros hijos a ese camino tan hermoso, porque dice que si enseñas al niño desde pequeño, cuando sea grande, no se apartará del libro de la ley. Qué interesante. Y aunque por ahí se apartan muchas veces, créeme que tarde o que temprano regresarán. Regresarán. Entonces no te coja en medio de esta historia un infarto, un accidente automovilístico o algo de esto. ¿Y para dónde vas? Festejando este tipo de cosas. Mis hermanos, tengan cuidado, porque lo cual es muchísimo mejor, dice la palabra, créelo. Solo para los creyentes nacidos como el Hijo de Dios, la muerte es un regalo. Cuando nosotros morimos en Cristo, la muerte es un regalo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 10, nos dice la palabra así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Un momentico, ¿qué dice? Repíteme ese pedacito último que dice gemimos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es mejor estar en esa habitación, ¿cierto? Amén. Amén. Es mejor estar en la presencia de Dios. La palabra dice que es mejor estar un día que 1000 fuera de ella. Un solo día que 1000 fuera de ella. Sí. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
Entre tanto estamos en este cuerpo corruptible que está siempre el pecado y todas las tentaciones del mundo buscándonos alrededor y muchas veces caemos. Tenemos que orarle al Señor por nuestros ojos día a día. Tenemos que orarle al Señor por nuestros oídos día a día. Tenemos que orarle al Señor por nuestros pensamientos día a día. Porque ahí, por ahí, se mete Satanás para tentar. Pero si no mueres en Cristo, Charles Spurgeon nos dice esto muy interesante. El infierno no hay esperanza. En el infierno no hay esperanza. No hay esperanza de morir o escapar, ni la esperanza de ser aniquilados. Están perdidos por los siglos de los siglos. En cada eslabón de esa cadena del infierno está escrito para siempre. Cada eslabón tiene un nombre escrito ahí y dice para siempre estarás ahí. Ten cuidado. Ten cuidado porque verdaderamente es una realidad. El mundo cree que esto es así y que nosotros hablamos por hablar y que somos fanáticos porque hablamos de este tipo de cosas. Pero la verdad es que necesitamos que el pueblo entienda en dónde está parado. Porque la vida es efímera. La vida se puede ir en cualquier momento. Pero si estás con Cristo, ya sabes para dónde va. Pero si no estás con Cristo, créeme que ya no hay esperanza. Créeme que ya después no hay una segunda oportunidad cuando ya te hayas ido de este cuerpo corruptible. Es la realidad. En la semana pasada nosotros estábamos hablando de algo muy interesante que era la ubicación del infierno. Es una palabra fuerte, pero antes de hablarle de ese jardín, de ese paraíso, de ese cielo donde está Dios, tenemos que entender que si no estamos ahí, estamos en el otro lado. No hay un lugar intermedio como inventaron algunas religiones. No hay un lugar en el cual tú vas a estar para... No, si te vas con Cristo, en su facto estás allá al otro lado. En la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estarás. Tu alma, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu salen de tu cuerpo inmediatamente y llegan a la presencia de nuestro Señor. El cuerpo se queda. Pero no hay un sitio en la mitad, como han estado tratando de entender. Un sitio en el cual vas a pagar las cosas que llaman purgatorio. No existe. No existe ese lugar. Simplemente infierno o los cielos. Entendemos que el infierno, cuando quedamos en la enseñanza pasada, que estaba casi a 6.000 pies de profundidad, supuestamente, dicen los geólogos, porque lo han estado trabajando a nivel de todas las maneras. Una manera fueron los geólogos, para poder, que ellos eran ateos, y ellos querían saber si era verdad. Y ahí descubrieron que en el fondo de la Tierra, en la mitad de la Tierra, 6.000 kilómetros, estaba completamente incandescente. Imagínense que en la mitad, habíamos entendido esto, que en la mitad era tan incandescente, tan caliente, que a 11.000 grados era más fuerte que aún los rayos solares, que aún el mismo sol. O sea que dentro de nosotros, ahí en la mitad de la tierra, es más incandescente que el mismo sol, es más caliente que el mismo sol. Y lo tremendo de esto, que es como Dios hace todas las cosas de esa manera, lo más tremendo es que no van a poder llegar ahí porque no hay un artefacto hecho por el hombre y no hay un cuerpo humano que pueda resistir ni siquiera la tercera parte de llegar al fondo de la tierra. Los geólogos, les explicaba la vez pasada que cuando llegaron los rusos tratando de llegar, hay fotografías y todo lo demás, ellos trataron de llevar con una retroexcavadora que tenían ciertos diamantes en el frente para poder probar las tierras, esos mismos que hacen los túneles. Ellos llegaron y únicamente pudieron llegar hasta un lugar muy, muy distante del centro de la tierra, y ahí los aparatos se les dañaban, se les calcinaban, se les desaparecían.
les decía que hay leyendas. Puede ser verdad, pero ahí en el internet se oyen los sonidos que en el año 80 hicieron. No había la tecnología de ahora y se oían esos sonidos de gritos. Estos sonidos no son hechos simplemente para eso. Ellos los hacen para poder saber los movimientos de la tierra y saber cuando hay un movimiento sísmico. Por eso es que saben las placas tectónicas cómo funcionan. Pero bueno, eso fue la historia. Sea verdad, sea mentira, lo único que yo te puedo decir es que cuando estés en la presencia, cuando ya no estés en este cuerpo corruptible, te vas a dar cuenta si es verdad o no es verdad lo que pasó. Pero vamos a irnos a la palabra más adelante para entender este principio, porque es que la palabra también habla, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos dice que hay lugares invisibles fuera del planeta que se llaman, en el Antiguo Testamento, hay uno que se llama el Seol. La palabra Seol en el hebreo era para distinguir dónde iban los muertos o donde los sepultaban. Hasta que llegó la cruz. Ahí en la cruz, decíamos que ahí en la cruz se terminó todo, porque Jesús vino a cambiar todo. Ahí en la cruz, antes, cuando murió, llegó hasta las mismas puertas y cogió las llaves, porque dicen que eso está con cerrojo, las llaves de la cautividad, y sacó a todo cautivo que estaba ahí presos. Con Jesús en Lucas capítulo 16 nos narra esa historia del rico y el mendigo. También hablábamos que ese rico, cuando estaba allá adentro, le decía al mendigo que por favor, aunque sea una gotica de agua en la lengua, una sola gotica de agua para refrescarse. Por ello estaba hablando. Lo que pasa es que una cima dividía esa área del Seol del área del seno de Abraham. El seno de Abraham es el que hoy llamamos el paraíso. Pero Jesús llegó en aquella época y sacó a todo el que estaba cautivo, a todo el que estaba ahí, y lo limpió. En el judaísmo se llama esa área Gena, y para los griegos se llama Tartaro. Lo primero es un lugar de tormento. Ese primer lugar del infierno es un lugar de tormento. Se halla debajo de casi 6 kilómetros. Y yo quiero mostrárselo en la palabra de Dios. En la palabra dice Proverbios 15:24. Vamos a estudiarlo ahora a nivel de la palabra. Proverbios 15:24 nos dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Ok. Está en el centro mismo del planeta. Jonás, capítulo 2, versos 2 al 6 nos dice así. Y dijo: invoqué en mi angustia a Adonai, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alga se enredó de mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Descendí a los cimientos de los montes, debajo de... La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Adonai, Dios mío. Dios lo sacó. Y vamos con otro verso para que podamos entender bien todo lo que hemos hablado en la vez anterior y ahora. Mateo capítulo 12, verso 40, ¿qué nos dice? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? 3 días y 3 noches tuvo Jesús también. 3 días para poder sacarlos. El infierno pertenece a la profundidad de los mares y los cimientos de las montañas, por tanto, es el más profundo hueco que hay. Job, capítulo 11, verso 18 nos dice esto. Estamos hablando del infierno. ¿Dónde está? ¿En qué lugar? Sigamos. Es más alta que los cielos. Porque harás, es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Amos 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Se dan cuenta? Entonces el abismo está cubierto de tinieblas. El abismo está cubierto de tinieblas. Hablábamos que el abismo. ¿Qué dice en Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿la tierra estaba? Desordenada y vacía. Y el abismo en Lucas 8:31 nos dice así. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, donde se castiga a los demonios. Esta fue la historia del Gadareno. ¿Se acuerdan? El endemoniado que estaba ahí entre las tumbas y todo el mundo tenía miedo, y cada vez que pasaban por ahí, todo el mundo se echaba hacia atrás. Pero vino Jesús, y cuando lo vio, Él no vio al hombre que estaba ahí, Él no vio al endemoniado, Él vio la legión de demonios que estaba dentro de Él. Oye, estamos hablando de legiones, de cantidades. Una legión es un montón. Estaban dentro de Él. Sin embargo, ¿cómo será la cosa tan tremenda allá en el infierno? Que ellos no querían ir y le dijeron: por favor, tírame aunque sea a ese atajo de cerdos. Tírenos ahí, nosotros no queremos ir para allá. Los mismos demonios. Los mismos demonios. Y lo que hizo Jesús fue, los echó al atajo. ¿Y qué pasó? Por ahí todos los cerdos cayeron en el barranco. Estamos hablando del infierno. En el infierno ni siquiera los demonios quieren estar. Están encadenados aquellos ángeles de la tercera parte del cielo que cayeron. Ahí están encadenados todos. Están metidos. Forever, para siempre. Apocalipsis 9, 1 al 3. Yo quiero, en esta mañana, estoy hablando a través de la palabra, porque verdaderamente la palabra es la que cambia, la palabra es la que verdaderamente dice la palabra: no pasará. Todo pasará, mas la palabra no pasará. Apocalipsis 9, 1 al 3 nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjense, en este verso es bien interesante. Estamos hablando de Apocalipsis. Si te das cuenta, a Juan Dios le mostró todo lo que iba a pasar en la tierra. Apocalipsis es algo que todavía no ha sucedido, pero tiene 3 tiempos: antes, ahora y después. Aquí estamos hablando que le quitó el ángel, que tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Están esperando que ya la tierra no va a terminar, porque Dios mismo dijo que por diluvio no va a acabar. Pero si un meteoro o algo que caiga y es tan fuerte que cuando caerá habrá un hueco tan profundo que llegará hasta las mismas entrañas de la tierra, o debilitará esas capas que hablábamos las semanas pasadas, y de ahí saldrá ese humo que hablan aquí. Otros dicen
que también empezarán a brotar, a salir de los volcanes, ese tipo de cosas. Dice la palabra más adelante que el cielo se oscurecerá, y el cielo sí se va a oscurecer porque el humo es tan fuerte que no va a dejar ver al sol. Pero ¿qué saldrá de ahí? De ese abismo que dice aquí la palabra, y abrió el pozo, ese ángel abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como hubo un gran horno, como un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Lo que acabo de explicarles. Pero miren que salió de aquí, langosta sobre la tierra, y se le dio poder como tienen los escorpiones de la tierra, para acabar todo. Esta tierra pasará. Todo esto que hay, las edificaciones, todo pasará, porque Dios promete hacer algo nuevo, algo diferente. Y ahorita lo vamos a oír a través de la palabra, cuando esa ciela, cuando esa Jerusalén venga bajando, ese paraíso venga nuevamente a hacer algo nuevo aquí en la tierra. Y el otro parte invisible que hay, dice que los cielos, los judíos del primer siglo creían en 3 cielos. La Biblia los menciona, no es que lo creían ellos solamente, la Biblia los menciona. Dice la palabra que el primer cielo es la parte atmosférica, que está desde aquí hacia arriba, la parte atmosférica, donde están los habitantes, donde están las aves, donde tú puedes ver todo lo que es las nubes. Si te paras allá afuera, puedes ver todo lo que es el sky que le hablaba ahorita, el primer cielo, donde está todo eso. Luego viene el cielo interestelar, ese cielo que está después de ese, esa parte donde están los planetas, esa parte donde está todas las constelaciones, porque no solamente es esta constelación de donde vivimos, toda esa área. Muchos de nosotros, cuando en una noche estrellada, cuando salimos afuera, podemos mirar muchas estrellas, ¿cierto? Puedes mirar aún dónde está ubicado cada planeta, si más o menos estudia algo de eso, y puedes mirarlo en las noches. Esa es la parte que posiblemente tú no vas a ver, pero ese sitio es donde habita Satanás. El tercer cielo, donde están los habitantes y los cuarteles generales de Dios. Eso únicamente lo podemos ver con los ojos de la fe. Las palabras de Cristo al malhechor en la cruz nos integran algo muy interesante cuando le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso que él hablaba, ¿qué es? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso desapareció de la tierra a nivel de la vista física. Pero Jesús le dijo al malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso que habla el Señor es ese cielo, ese que en inglés se llama heaven. ¿Así lo pronuncio bien? En inglés. Ese sitio donde únicamente puedes llegar cuando estás con Cristo Jesús. Ese sitio donde vas a habitar por toda la eternidad. Ese es el paraíso. Entonces la pregunta que viene aquí dice: ¿cómo es el cielo? Este verso nos puede explicar bien cómo es el cielo. Es un huerto. ¿Se acuerdan cómo se describió en Génesis el paraíso? Había de todo. Sobre todo había el árbol de la vida. Apocalipsis 2:7 nos puede explicar esto muy interesantemente. A ver, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿se acuerdan en Génesis, al comienzo de la Biblia, que cuando estaba Adán y le decía: de este árbol
este es el árbol de la vida, pero de este árbol no vas a comer, ¿cierto? O sea, está ahí donde habita nuestro Padre Celestial, el árbol de la vida. ¿Puedes tú estar ahí? ¿Tienes nada más que hacer algo? ¿O tienes que hacer muchas cosas para estar ahí? Nada más necesitas confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Amén. Que murió por ti y por mí. Y por su misericordia estarás listo para entrar a los cielos. Simplemente una palabra. El problema es que nosotros nos complicamos con palabras de hombre. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees que Él vino a redimir el mundo, cuando tú crees que Él vino a hacer un cambio trascendental en el mundo entero para hacernos nuevamente llegar a ese paraíso, llegar a ese cielo, a ese lugar, cuando este cuerpo corruptible se vaya de este mundo, Él dice que tiene habitación en los cielos. ¿Cómo será el cielo? Apocalipsis 21:1-4 nos dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Perdón, paremos ahí. ¿Qué vio? Un nuevo cielo, una nueva tierra. El planeta no es que va a desaparecer, ahí va a estar. Vio un nuevo cielo, una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Sí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo decía, Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Tremenda promesa que nos entrega el Señor a nosotros cuando verdaderamente creemos en Él. ¿No les parece hermoso que Dios nos da esta promesa tan bonita? Que el cielo es tuyo. La nueva Jerusalén comenzó a bajar. El paraíso comenzó a bajar nuevamente a la tierra para que tú y yo estuviéramos en esos nuevos cielos. Dice la palabra más adelante que no habrá semar, como dice ahí, pero que habrá calles de oro, calles de diamante. Ya, aunque estemos en este, no es en este cuerpo corruptible, sino en ese nuevo cuerpo que dice la palabra semejante al de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo era Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Quiero decirles algo: que comió con los apóstoles cuando iban camino a Emaús. ¿Se acuerdan de ese verso? Cuando iba camino a Emaús, Él comió pescado con los discípulos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo será ese cuerpo? No lo vamos a saber si lo ponemos ahí. Pero lo más interesante que dice la palabra, que será semejante al de Jesús. O sea, algo diferente, unas moléculas diferentes. Porque Jesús aparecía y se desaparecía. Pasaba por las paredes. Imagínense. Pero sin embargo, era físico también. Podemos estar habitando en ese lugar. Podemos estar gozando de todo lo que dice esta palabra. Dice: he aquí el tabernáculo de Dios en los hombres. ¿No les parece bien hermoso eso? Con los hombres. Dios quiere estar contigo. Dios quiere que habites con Él, que estés con Él para toda la eternidad. Nada más tienes que decirle sí al llamado de Dios. Hoy, esta mañana, cuando veníamos nosotros todos los domingos, desde que nos montamos el carro comenzamos a orar. Orar por cada uno de ustedes, por el corazón de cada uno de ustedes. Orar por la pereza, orar por todo detalle, para que no haya ninguna obstrucción, para que puedas estar en la casa de Dios y oír la palabra y alabarlo, honrarlo y darle gracias al Señor.
por lo que te ha dado y por lo que te va a dar, porque tenemos que creer en fe. Y cuando veía todos esos ciclistas, yo empecé a mirar cada uno. Y mi esposa me decía, mira, ninguno con Cristo. En vez, la mayoría, en vez de ir a la casa de Dios, están ahí dándole vueltas. ¿Es bueno? Yo creo que sí es bueno. Físicamente, para este cuerpo corruptible es bueno, ¿cierto? Pero para el cuerpo del otro, el espíritu y el alma, ¿será bueno? ¿Tú preferir ir que venir a adorar al Rey? Tenemos que hacer un ejercicio en esta tierra. Tenemos que hacerlo porque después tendremos 24 horas de adoración y alabanza al Rey. ¿Se cansan ustedes, bebitas, de alabar al Rey? No, ¿verdad? Cuando alabamos al Rey permanentemente, hay una alabanza que sube al cielo y baja fragancia, baja olor a Cristo, baja olor a Dios. Por eso cuando sales por esa puerta y estás alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ya tú no hueles a ese perfume que te echaste. Uy, que esta mañana olía bueno, ¿cierto? Ahora hueles a Cristo, ahora hueles a gloria. Porque es que estar en la gloria del Rey es diferente, es algo nuevo, es algo wow. Yo no sé si que yo soy demasiado fanático de mi Cristo Jesús, pero créeme, cuando estás esperando ahí en el banco que te atiendan, hay una cola larga y dices, y empiezas a malayar, ¿por qué no sacas la palabra de Dios en el teléfono? Y empieza a estudiarla, empieza a aprenderla. Esa palabra es la que te va a transformar y a cambiar, hermano. Pero ¿sabes qué? Ay, qué aburrido, papi. No lo digo por mis hijos. Ay, qué aburrido eres. No, es que estar viviendo en la presencia de Dios es hermoso, es bello. ¿Sabes qué? Es un éxtasis que nunca nada lo podrá cambiar. ¿Cuántos de nosotros, les decía en lo que les mandé ayer, anhelamos estar como ese verso decía, ahí en esa nueva Jerusalén, como esa piedra que estaba bajando? Y ustedes pueden imaginarse toda una ciudad que, es más, dicen que en la Biblia habla de estadios, el grande, el lugar, que es más o menos desde Canadá hasta la Florida, ¿verdad? En cuadro, el lugar donde estaremos. Y nada más en el primer piso, posiblemente 40 billones de personas pueden caber. Tú sabes que mucha gente ya se ha muerto. ¿Cuántos de nosotros anhelamos estar en el cielo? ¿Tú anhelas estar en el cielo? ¿Tú te quieres ir en el primero o en el segundo bus? En el primero. Quiero decirles algo, que un pastor dijo esa pregunta en una iglesia y había un hombre que cuando todo el mundo lo puso de pie, párense los que quieren ir al cielo, y él no se paró, y el pastor le preguntó, ¿por qué no te paras? Y él le dijo, pero yo pensé, le preguntó, ¿quieres ir al cielo? Y él le dijo, sí, claro que sí, pero yo pensé que tú estabas recogiendo gente para la noche. ¿Por qué es que tengo un partido esta noche? Yo me puedo ir en el segundo. Yo no sé, pero quiero decirles algo, que estamos tan distraídos que creemos que puede ser para después. Por eso cuando yo veía a todas esas personas ahí, toda esa gente, en la mayoría, mucha gente ya le ha hablado de Cristo, ya le ha hablado de nosotros, ya le ha hablado del cielo, ya le ha hablado del infierno. A muchas de esas personas les ha hablado, pero ¿sabes qué? Están como ese personaje. Yo me voy en otro tiempo. El tiempo está cerca. No hay que esperar. Tú no sabes si mañana amaneces. Tú no sabes si saliendo de aquí, y no que te estoy profetizando nada, simplemente el mundo o el tiempo nuestro aquí en la tierra es así.
Pero si estás preparado, no importa cuándo llegue el tiempo, tú sabes para dónde vas inmediatamente que dejes ese cuerpo corruptible. No necesitas ni siquiera de prepararte. La única preparación que necesita el Señor es que estés con Cristo. Es lo único. No necesitas llevar 20 botellas de agua. Tú sabes que los antiguos guardaban agua, guardaban cosas, y aún los más allegados se iban con él en la tumba. Yo no sé quién se quiere ir conmigo, me quiere mucho. Eso hacían los antiguos y se metían todos en la tumba a morir. ¡Wow! No necesitas nada para ir al cielo, no necesitas nada, simplemente creer en Cristo Jesús. Amén. Y ya está, todo está hecho. Muchas religiones se flagelan porque creen que es la manera. Muchos están en celdas de monasterios y se quedan ahí en ayuno permanente creyendo que esa es la mejor forma para ir al cielo. Otros se zanjan las carnes hasta que corra la sangre porque creen que esa es la forma. Otros renuncian a todos los bienes y los placeres del mundo y niegan su alma a todo lo que es bueno y placentero pero sano, buscando alegría. Otros escogen una carrera religiosa y hacen votos de castidad y de pobreza y de obediencia y se raspan la cabeza creyendo que esa es la forma. Pero nada de eso lleva a nadie al cielo. Ni los votos de pobreza, ni los sacrificios personales, ni los billones de dólares que pueda tener Donald Trump, ni bañarse en esas aguas del Ganges que queda en la India, que es uno de los ríos más sagrados de ellos, ni peregrinar en la Meca, ni colgarse la medallita. Muchas veces, ¿sí se acuerdan que se colocan las medallitas? La medallita de protección, o una cosita negra aquí, como un cordoncito negro y eso te va a proteger al nene y te va a protegerte a ti. Nada de eso, mijito, nada de eso. Ni pagar indulgencias, ni siquiera tratar de ser lo más bueno que se pueda. Únicamente se llega al cielo por la gracia salvadora de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Y acuérdense que Dios nos tiene preparado un hogar allá en el cielo. Ese hogar está listo, ese edificio lo tiene preparado el Señor para ti y para mí. Amén. Ese edificio que está Cristo haciendo para ti y para mí, donde tiene muchas habitaciones, aunque este cuerpo corruptible, este cuerpo se desgasta, nuestro hombre interior tiene que crecer cada día más. Pero hay una condición para ir al cielo, hay una condición, y es que tengas ciudadanía de los cielos. A ver, ¿quién tiene ciudadanía de los cielos aquí? Amén. Ah, gloria a Dios. Y para tener ciudadanía de los cielos, dice Filipenses, vamos a leer primero Filipenses 3:22, 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No te pase lo que le pasó a Nicodemo, que no entendía cómo poder entrar a los cielos. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él le preguntó, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Así de grande, no voy a caber por ahí. Imposible. Pero Jesús le dijo, no es que nazcas físicamente en este cuerpo corruptible, es que nazcas en el Espíritu. Vamos a ver qué dice la palabra primero. Juan 3:5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes se han bautizado en agua? Amén. Gloria a Dios. Los que no se han bautizado, vamos a bautizarnos. Porque dice aquí que ¿qué? Que el que no nació. Lo que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Saben qué? Es tan interesante y tan importante el bautismo en el agua. Cuando abrazamos el cristianismo, nosotros creemos que esto es una locura. Pero créeme que eso, aunque es simbólico, estás dejando ahí el hombre viejo. Estás dejando toda esa coraza de que no le gusta al Señor y está saliendo de ahí lo nuevo, lo diferente. Estás naciendo de nuevo. Ese es el bautismo en el agua. Y el bautismo en el Espíritu, si no han todavía sido bautizados en el Espíritu, pídale al Rey que sean bautizados. Pídale al Rey. De ahora en adelante, todos los días, pídale al Rey que sean bautizados en el Espíritu, porque ya ese tipo de enseñanza se está acabando de las iglesias. ¿Cómo ser bautizados en el Espíritu? Una de las manifestaciones es hablar en lengua y dice, uy, esto están hablando locura. Una vez me dijeron en una iglesia que eso era del diablo. Pero quiero decirte algo, que el bautismo en el Espíritu, una de las manifestaciones, no es que sea, una de las manifestaciones es el hablar en lengua. El problema es cuando se dice hablar aquí en lenguas, aquí, en lengua, tiene que haber una interpretación. Tiene que haber una interpretación. Y es por eso los desórdenes que se forman con este tipo de cosas. ¿Qué tú necesitas para llegar al cielo? ¿Qué pasaporte tú necesitas para ser ciudadano de los cielos? Bueno, si tú eres colombiano, venezolano, cubano, ¿qué necesitas para entrar a Estados Unidos? Necesitas el pasaporte y la visa. Si no, no entras, ¿cierto? Aquí no entras, te coge el oficial de inmigración y para afuera, ¿cierto? Pero para entrar a los cielos únicamente necesitas algo que se llama el sello de la sangre del Cordero en tu corazón. ¡Wow! Yo le diera un aplauso al Rey por eso. Ese sello celestial. Entonces la Biblia nos enseña muchas cosas hermosas, porque esta tierra pasará, pero cuando la palabra nos enseña que tenemos que estar apercibidos de todos los detalles que están pasando cuando dejemos este planeta. Y para terminar, 2 de Pedro 3, 7 al 12 nos dice algo muy interesante, algo que, wow, Nuevo Testamento, y nos habla Pedro, dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio. ¿Perdón? Guardados para el fuego. ¿Para qué? Para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Perdón, para ahí un momento. Dice que ¿quién es paciente? El Señor. Él está llenándose de toda la paciencia para esperarte a ti, para esperar a tu hermano, para esperar a tu papi, para esperar a una persona que tú le hables en esta noche. A una persona que me lleve esta semana, tú la traigas a la casa de Dios este próximo domingo o los domingos que vengan. O no importa si están cerca de aquí, a donde vayan a ir. No importa dónde vayan, lo importante es que tú hagas el trabajo que Dios te ha mandado a hacer y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y de qué? Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos cosas importantes, todos tenemos que hacer. Y sigue la palabra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Perdón. Y la tierra y todo lo que hay aquí, el Pentágono, todos los lugares que hay, serán quemados. Todo desaparecerá. Y luego dice, Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? este mundo está enfermo y está agonizando. Le queda poco tiempo. La palabra dice que un año es como 1000 años. O un día, perdón, es como 1000 años. No sabemos cuándo. Es mentira el que diga mañana es. Pero sí sabemos que los tiempos se están acercando cada día más. Los dolores de parto. Cuando la mujer va a parir, entre más se va acercando el parto, más rápidos y más seguiditos son los dolores. Y todo lo que estamos viendo hoy es que esos dolores están más cerquita y más cerquita, porque está pronto la venida de nuestro Señor. Y hoy es un día para que nosotros nos arrepintamos si estamos en malos caminos. La palabra dice que de los tibios yo Lo vomitarán. vomitaré. No seas tibio, no hagas doble vida. Haz una vida allá afuera y una vida acá adentro. No. Únicamente con el Señor somos uno solo en Cristo Jesús. Amén.